Spears, de hecho, ¿no? Y que recientemente hicimos el remake de esta serie, Soy 101, ahora pues Soy 102, después casi de 20 años, ¿no? Donde Chase Matthews pues ya es una persona completamente diferente. Y seguramente ustedes habrán crecido con esa serie. Algunos otros personajes, ¿no? No sé si recuerdan, por ejemplo, acá Boba Fett de Star Wars en la Guerra de los Clones. Un personaje muy icónico y que además después crece, ¿no? Y se convierte en Boba Fett, en este villano tan temido. Y algunos otros personajitos por ahí que seguramente ubicarán. Y otros tantos, ¿no? Que a lo mejor habrán escuchado más en inglés que en español. Este personaje, por ejemplo, de Glee, que también fue muy polémico en su momento. Y la serie de Teen Wolf, ¿no? La serie de Teen Wolf con este personaje Scott McCall, que pues es uno de los también grandes clásicos del terror, ¿no? Bueno, de las series de terror adolescente que seguramente habrán escuchado. Pues muy bien, ¿qué es el doblaje? A ver, ¿quién me podría decir qué es el doblaje? ¿Qué saben qué es el doblaje? Alguien que me quiera decir algo. Yo sé qué es el doblaje. Algún actor famoso, a ver. Bueno, como que es darle vida a ciertos personajes por medio de actuación, locución, sobre todo, para entender escenas, a los mismos personajes, su forma de ser y demás, para poder doblarlos en tales películas, series. Perfecto, me encantó tu definición, porque sí, efectivamente es a través de la voz poderles dar alguna personalidad, ¿no? Adelante, adelante. Una adaptación cultural. Ok, adaptación cultural a través de la voz y obviamente, pues como dices, con técnicas de locución, de doblaje, pues empezar a darle vida a un personaje en un idioma distinto, ¿no? Y ahorita les platicaré algunos tips importantes que... Ah, muy bien, regalo para los que, el que respondió. Bravo, bravo, aplausos, por favor. La doctora Mara también le debemos uno por acá. No, pues me gustó mucho la definición porque efectivamente es actuación, ¿no? De hecho es una especialidad de la actuación que está reconocida por la Asociación Nacional de Actores. Es manejar la voz, ¿no? Así como cuando un cantante llega y le pone la música y empieza a cantar, pues también un actor de doblaje tiene que tener la voz entrenada, la voz hablada entrenada, ¿no? Y prestar la voz, ¿no? Realmente yo definiría al doblaje como un préstamo de voz. Yo le estoy prestando mi voz a Peter Millar, yo le estoy prestando mi voz a Ron Weasley, a Malcolm en el medio, ¿no? Y todo eso, pues lo que va haciendo es que adapten, ¿no? Que se adapten, como decían, culturalmente todos esos chistes, todas esas bromas, y que le permita a esa persona hablar en un idioma distinto al suyo, ¿no? Y además tiene una labor social bien importante, porque imagínense que alguien que no conoce, o que no sabe inglés, o que no sabe leer, o que no puede leer claramente, pues tener que ir a ver una película con subtítulos, ¿no? Pues obviamente se pierde de toda la esencia de la película. Entonces, eso es básicamente el doblaje, prestarle la voz a un personaje distinto, ¿no? ¿Qué se necesita? Pues ya nos habían dicho por aquí, doblaje, que es locución, es obviamente manejar la voz de manera adecuada, la dicción, la expresión corporal, porque solo con la voz tenemos que dar toda esa intención que tiene el personaje en la pantalla. Y además el reto es que nosotros solo tenemos un micrófono así como este, no nos podemos mover, si tenemos que estar llorando en la pantalla, pues no podemos, bueno, podemos por supuesto llorar, no importa, ¿no? Pero no nos van a ver, solamente van a escuchar la voz, ¿no? Y a todos ustedes les ha pasado que les marcan por teléfono, contestan y les dicen, ¿por qué estás triste? ¿No? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás feliz? ¿Qué te pasa? ¿No? Te escuchas raro. Pues eso justo es el doblaje, es podernos a través de la voz llegar a transmitir todos esos sentimientos. Y la otra es construir un personaje, ¿no? Construir un personaje que puede ser muy, muy diferente, como algunos de estos que seguramente identificarán. Hubo un actor por ahí en 2002, 2003, o sea, estamos hablando de hace como 23 años, que yo creo que todos ustedes estaban apenas en proyecto de vida, no habían ni nacido. Salió una película que era como Jumanji del espacio, ¿no? Que se llama Satura, donde había dos hermanos que jugaban un juego de mesa que era del espacio, ¿no? Y entonces, así como Jumanji, tiraban los dados y en lugar de salir animales, pues tiraban los dados y salían de pronto asteroides y había como ciertos retos ahí, ¿no? Me llaman para hacer la prueba de voz para uno de los niños, ¿no? Que era el niño pequeño, pero yo ya para ese momento tenía casi 15 años, ¿no? Y para ser un niñito de 8 o 9 años como ustedes, pues estaba bien difícil, ¿no? Ya se escuchaba la voz bastante grande. Entonces me dicen, bueno, pues haz la prueba de voz para el otro hermano, ¿no? El que tenía como 12 años, y pues obviamente ahí sí, esa voz me fue mucho mejor. El problema que tenían es que no tenían quien
iba a hacer la prueba del hermano menor y estaba mi hermano, que es 5 años menor que yo, esperando en la sala de grabación y le dijeron, bueno, pues a ver, tú vas a hacer la prueba, ¿no? Igual ni te vas a quedar yo al grande ni a mi hermano al pequeño. Y resulta que fue el hit, ¿no? Que los dos nos quedamos, los dos pudimos hacer a los hermanos en esa película hace más de 20 años. Y algunos años después llega una película que se llamó Viaje al Centro de la Tierra, que fue una de las primeras películas en 3D, que ustedes ya seguramente el 3D lo dominan perfectamente, pero para esos momentos era algo súper disruptivo. Y regresa este actor, Josh Hutcherson, que seguramente lo identifican, que fue al que hice en ese momento en Sakura. Llega alguna otra película, El aprendiz de vampiro, donde también vuelve a salir este chico. Y después llega uno de los hits que seguramente identificarán, Los Juegos del Hambre, donde llega otra vez Josh Hutcherson y me dicen, tú tienes ya casi 10 años haciendo ese personaje. Realmente esta prueba de voz pues casi es trámite, adelante, haz la prueba y pues bueno, ojalá que te quedes, ¿no? Y de ahí pues todo es historia. Los Juegos del Hambre fue una de las grandes películas, una de las sagas más exitosas después de Harry Potter y del Señor de los Anillos y de algunas otras también de aventura, ¿no? Que bueno, pues seguramente identificarán, ¿no? Que decía algo así como, Katniss, tenemos que ser los mejores del Distrito 12. Y te voy a dar un poco de pan nada más para que pueda ser el tributo del día de hoy, ¿no? Seguramente lo identifican. Y bueno, pues posteriormente a eso, hay algunas otras películas que Josh Hutcherson las ha hecho, ya ahora sí, pues en una etapa de su vida ya un poco más madura, ¿no? Ya estamos casi rondando los 40 años los dos, entonces pues obviamente ya uno va madurando, y algunas de las películas pues ya en un personaje mucho más maduro, ya no tan adolescente, como algunas de estas, incluyendo pues esta última que seguramente ubicarán también, ¿no? Five Nights at Freddy's llegó hace 3 años, me parece 4 años a México a doblarse. Me dice, pues tú has hecho ya casi por 20 años la voz de Josh Hutcherson, ¿qué tal si tú haces la prueba? Igual, nada más era trámite, porque cuando llegué yo al micrófono y empecé a hacer la prueba de voz para este personaje, lo maravilloso que me dijeron en ese momento el director y la persona que estaba como ingeniero de audio fue, eres tú, ¿no? O sea, realmente esa voz le va perfecto al personaje, ¿no? Además, si conocen un poquito más de Josh Hutcherson, él está casado con una actriz argentina o española, entonces habla español perfectamente, ¿no? Pero bueno, pues la intención, la voz y bueno, obviamente la adaptación en español latino pues fue maravilloso y me dijeron, tu voz le va perfecto, ¿no? Entonces de ahí pues ya también 2 y ya esperemos que llegue pronto la tercera de Five Nights at Freddy's, ha estado teniendo muchísimo éxito también en los cines, ¿no? ¿Qué pasa con el doblaje? Pues hay un equipo detrás que es bien importante y no solamente el actor, ¿no? No solamente el que le presta la voz tiene que ser, pues digamos, reconocido. También hay otras figuras, por ejemplo, los directores, ¿no? Una persona que te va diciendo, tienes tú la intención, que subir la intención, que bajar la intención, no grites tanto, ¿no? Cuando estás hablando, o probablemente tienes que hablar susurrado, entonces tienes que escuchar así. Todo eso te lo va diciendo el director, porque si no, pues uno, a veces con la emoción de la actuación, pues se va de corrido, ¿no? También hay un ingeniero de audio, un ingeniero que tiene que estar supervisando que la calidad del audio sea correcta, que le baje, que le suba a la música, ¿no? Que tenga ahí cuidado cuando estemos grabando, que si gritamos no saturemos en el micrófono, todo eso también. Si a ustedes les interesa más la parte técnica, pues hay una labor muy importante de parte de estos ingenieros de audio. Y después hay un productor, alguien que organiza y alguien que dice, tú vas a venir a grabar de 9 a 10 de la mañana, y alguien de 10 a 11 y alguien más de 12 a 1, ¿no? Entonces hay una producción detrás también muy importante, que es la parte de la planeación del proyecto. Y después hay una postproducción, es decir, ya grabamos y alguien va a mezclar todo eso y le va a poner la música. Seguramente les ha pasado que en alguna película la música está muy fuerte, la voz apenas si se escucha, ¿no? Y ese tipo de defectos pues lo tiene que ir corrigiendo una persona que hace control de calidad en las películas y en las series de doblaje. Y bueno, antes de eso hay una traducción. Ahorita me preguntaban en una entrevista, oye, ¿tú te preparas cuando haces un personaje de doblaje? Y la respuesta es no. A nosotros nos llaman para mañana a las 9 de la mañana, tú llegas a grabar, te pones en el micrófono, en el atril, te dan el libreto y te dicen qué crees que vas a hacer a Mike Schmidt de Five Nights at Freddy's hoy, ¿no? Eso no lo sabía antes de llegar a grabar. Y ahí uno se tiene que poner el chip de decir, bueno, ya ubico bien a este personaje, el director te explica, esta es una película de miedo, es una cuestión de videojuegos, eres el guardia de seguridad, está cuidando a su hermanita, no tienen papás, y dale, ¿no? Y ya con eso sobre la marcha, pues uno va adaptando muy, muy bien lo que va ocurriendo con la película.
Y ya después de eso viene una parte de adaptación, ¿no? Porque obviamente pues la traducción directa en español pues a lo mejor como que no nos hace tanto sentido, sobre todo en Latinoamérica, que pues tendemos a ser muy dicharacheros, ¿no? Y de todo sacamos broma. Entonces eso es algo que también se adapta muy bien en México, que son los regionalismos, ¿no? Seguramente identificarán una de estas escenas, por ejemplo, y a ver, música maestro, a ver si nos escuchamos. A ver si le podemos subir un poco al volumen. Está al máximo ahí ya. Por ahí se escucha, pero no sé si se puede subir al... Bueno, este personaje, no sé si ya también lo hayan visto. Ustedes no saben, amo la comida mexicana, sé lo que es una quesadilla. Ah, si no tiene queso, no es quesadilla. No, solo se llamaría tibia. Siempre hacen esto. Quieren corregir a las personas por cosas de las que no saben nada. Sé exactamente lo que llevan las quesadillas. Son quesadillas. For crying out loud, I speak fluent Spanish. I don't want to say quesadilla. No, it sounded like you said quesadilla. Oh, no, una quesadilla. Siempre hacen esto. Intentan corregir a las personas por algo de lo que no sabes nada. Sé exactamente cómo pronunciar quesadilla. ¡Quesadilla! Por ejemplo, en esa se adaptó muy bien al español. ¿Por qué? Porque lo que hace Frankie Muniz, ¿no? Malcolm, de Malcolm el en medio, que seguramente ubicarán, pues es tener una conversación con su familia respecto de cómo se pronuncia quesadilla, ¿no? Aquí en México, pues digo, ya sabemos, ¿no? Pero el debate de siempre, de la quesadilla lleva queso o no lleva queso, pues eso fue lo que se adaptó ahí y que realmente tuvo un muy buen hit, ¿no? Y obviamente Malcolm, que es el sabelo todo, pues decía es que una quesadilla tiene que llevar queso, porque si no, no sería quesadilla, ¿no? Y su familia justamente le está diciendo lo contrario, que no es cierto, ¿no? Que realmente, probablemente no sea eso la realidad, ¿no? Y bueno, los que somos chilangos, los que vivimos en la Ciudad de México, pues siempre tenemos esa discusión. Ahora, hay mucha técnica detrás también en la parte del doblaje, ¿no? Tenemos que hacer un match perfecto de los labios, lo que le llamamos el lip sync o la sincronía, ¿no? Que cuando un actor en inglés, por ejemplo, dice OK, pues en español quizá el OK ya ahorita es algo mucho más conocido, pero antes OK, así como yo estoy fraseándolo, ¿no? OK, pues no iba bien con un de acuerdo, ¿no? Un está bien, que son ese tipo de cuestiones que a lo mejor decimos el doblaje los hace muy acartonados, ¿no? O no hablamos nosotros así, no le decimos, oye, ¿quieres un taco? Sí, de acuerdo, vamos a comer un taco, ¿no? Porque ese tipo de cosas no son comunes. Entonces lo que hacemos es adaptarlo y decir, bueno, a lo mejor en OK nosotros le ponemos un bien o algún otro tipo de palabra que sea mucho más sencilla. Entonces todo eso es técnica realmente. Primero tenemos que hacer que la voz matche, ¿no? Que una persona que tiene una voz muy grave, por ejemplo, no va a ser a una persona, a un actor muy flaquito, muy delgado, que tiene una voz muy finita, sino tenemos que hacer ese match. La otra es actuación, por supuesto, ¿no? Tenemos que ser nosotros mucho más intensos. Si el personaje está en intensidad o está gritando con su familia y decir, es que sé lo que tiene que tener, es quesadilla, ¿no? Ese tipo de cosas. La otra, la adaptación, los regionalismos, que ya habíamos hablado, la sincronía de labios. En cuanto ustedes están viendo una serie doblada, por ejemplo al español, ustedes pueden identificar cuando alguien queda largo o queda corto en el texto, ¿no? Que dicen, es que esta persona se pasó, o sea, ya cerró la boca el actor y sigues escuchando la voz. Por 1 o 2 segundos que sean, eso se nota muchísimo. O al contrario, ¿no? Que tú terminas tu frase y el actor todavía sigue moviendo los labios. Y por una fracción de segundo eso se alcanza a notar y obviamente le baja la calidad al tipo de películas que estamos viendo. Y la otra, la interacción con otros personajes. Antes era maravilloso porque nosotros llegábamos a grabar y, por ejemplo, si en una escena había 3 o 4 actores interactuando, nosotros, los actores de doblaje, estábamos también en el mismo micrófono interactuando. Entonces nosotros, por ejemplo, con Malcolm el de en medio, fueron muchas temporadas que yo grabé con Alfredo Leal, que es el hermano mayor, con Lalo Garza, ¿no? Que también es Francis. Entonces estábamos nosotros en el mismo atril grabando los tres y pues nos podíamos escuchar y retroalimentar, ¿no? Y si él estaba muy intenso, pues yo también me ponía intenso, por supuesto. Ahora ya no. Ahora con estas tecnologías digitales, pues lo que ocurre es que cada quien graba por separado, después hay alguien que integra todo y el reto es que suene que la interacción es real, que yo sí estoy platicando con el hermano Riz o con Francis o con Dewey y que suena natural, ¿no? Y eso obviamente cada vez es un reto, que es un reto técnico que por supuesto tenemos que superar en el doblaje, ¿no? Y la otra, pues que seguramente ya ustedes identificarán,
hay un personaje por ahí que no ha aparecido, que bueno, sale por ahí en el cartel, que es este personaje famosísimo de Rock Lee. Y tenemos aquí una escenita que vamos a escucharla primero con voz, para ver cómo se escucha esto que está aquí en el diálogo. Mi sensei siempre me ha dicho que un buen ninja construye su suerte. Es entrometido de pacotilla. Gai Sensei no es nada de eso. Sí, él intervino, pero solo lo hizo esa vez, y solo porque yo no era suficientemente fuerte. Entonces tenemos un reto. Vamos a quitarle el audio a esto y vamos a invitar a alguien a que haga Gara. A ver quién quiere ser Gara. Tiene que tener además la intención, ¿eh? Vale. Ahorita hacemos otro, pero alguien más tiene que ser Rock. Entonces a ver si identifican esta voz y vamos a escucharlo sin audio. Mi sensei siempre me ha dicho Ahorita le bajamos el audio. Que por cierto, una de las cosas importantes en doblaje, cuando nosotros marcamos así con una diagonalita, es una pausa, ¿no? Y van a identificarlo ahorita cuando estamos hablando, tenemos que dar una pausa. Cuando tenemos dos rayitas es que la pausa es un poquito más larga y eso es lo que nos va dando ritmo cuando estemos nosotros doble, ¿no? Entonces vamos a escucharlo y corre cámara. Mi sensei siempre me ha dicho que un buen ninja construye su suerte. ¿Es entrometido de pacotilla? Gai Sensei no es nada de eso. Sí, él intervino, pero solo lo hizo esa vez, y solo porque yo no era suficientemente fuerte. Muy bien, muchas gracias. Premio. Y ahora vamos a pedirle a alguien que haga Rock Lee, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, pues qué chiste, ¿no? Tener a la voz original no se vale. Entonces, ¿quién quiere ser Rock Lee? ¿Quién quiere ser Gara? A ver, dos personas, dos valientes. Se valen los de allá de Gallola, también. ¿Tú ya habías levantado la mano? ¿Quieres ser Rock Lee o Gara? ¿Gara? Ok, ya tenemos a Gara. ¿Quién quiere hacer a Rock Lee? A ver si me quitan el trabajo. Vale, perfecto. A la una, a las dos. Mi sensei siempre me ha dicho que un buen ninja construye su suerte. Kan Sensei no es nada de eso. Sí, él intervino, pero solo lo hizo esa vez. Y solo fue porque yo no era suficientemente fuerte. Pues como verán, no es nada fácil, ¿no? Tenemos que ir haciendo pues ese match en la parte de la sincronía de los labios. Obviamente también nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando hacemos eso, ¿no? Por ejemplo, la intensidad de Gara estuvo padre, ¿no? Así que es entrometido de pacotilla, ¿no? Tienes realmente que ver la cara del personaje, ¿no? Cómo está sufriendo, cómo está así con la mandíbula trabada, y pues ese tipo de odio se tiene que transmitir a través de la voz, ¿no? Y les decía, ustedes a lo mejor cuando escuchan a alguien hablar por teléfono le dicen, oye, ¿por qué estás enojado, no? Si te contestan, bueno, ¿quién es? Pues órale, ¿qué pasó, no? Y así cuando también te dicen, hola, ¿cómo estás? No sé qué, pues ya esa sonrisa, a lo mejor ni siquiera tienes que ver la cara de la persona, se nota obviamente a través de la voz, ¿no? Entonces obviamente pues ya identifican a ese personaje, un personaje también icónico. Lo empezamos a grabar ya hace muchísimo tiempo, hace como unos 20 años, y ha seguido y seguido y seguido, ¿no? Ustedes seguramente serán mucho más fanáticos y sabrán que son casi como 700 capítulos, y ha habido remakes, y que Shippuden, y que Boruto, y bueno, en todos esos spin-offs de Naruto, pues he tenido el honor de hacer este personaje súper intenso, y que además es muy inspiracional, y que creo que le ha faltado sacarle jugo, ¿no? A ese personaje. Creo que podrían sacarle un poquito más de jugo, porque realmente es muy, muy, muy valioso todo lo que siempre nos enseña Rock Lee. Algunos otros personajes, y aquí habrá uno de ellos que lo ubicarán. Ahí se lo está pasando aquí, listo. Peter Pan, ¿no? Peter Pan del 2003, una película que creo que también a varios de ustedes les habrá gustado mucho. Cuando yo, obviamente los de mi generación, ¿no? Los que ya tienen más de 30, decían que era el crush de muchas de las niñas en ese momento, ¿no? Porque pues obviamente el chico tiene lo suyo. Y esa película fue muy, muy curiosa, ¿no? Porque llega y don Panchito Colmenero